Continuamos con esta serie de predicaciones donde ya estamos llegando al final. Salmos, la escuela del alma. Y en esta oportunidad, como la merita la ocasión, ¿cierto? Vamos a estar profundizando en el Salmo 78, en el Día del Padre. Y por sobre todas las cosas, queremos exaltar a nuestro Dios Padre, ¿cierto? El carácter de nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial. Así que juntos vamos a estar profundizando en el Salmo 78. Los invito a tener sus Biblias abiertas, ¿cierto? Y roguémosle al Señor, ¿cierto? Que nos haga, nos abra nuestra mente y nuestro corazón para poder profundizar y ser moldeables y ser humildes ante su palabra. Oremos al Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros, Señor, como el siervo que clama por las aguas, Señor, que así, Dios, clame nuestra alma por ti, Señor, y por tu palabra, Señor. Padre, lloramos que tú levantes una generación de padres eh, comprometidos, Señor, con la próxima generación de discípulos, Señor, y de hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como dice el título ahí, ¿cómo relacionarnos con Dios como padres? Samuel, mi hijo menor, ¿cierto? De 1 año y medio, con su pijama mojado, pasaba pipí, camina por la casa, ¿cierto? Comiéndose un tomate. Dani y Amanda desparramando sus juguetes por todo el living, y de paso la perra sacando comida del basurero, y el reloj avanza y atrasado, ¿cierto? Muchas veces escenas como esa son comunes a diario. Y soy papá de 3 hijos chicos, ¿cierto? De hijos pequeños de 6, 4 y 1, y 2 niños de acogida han pasado por mi hogar, ¿cierto? Y sé que el rol del papá y mamá es como dicen los pañales Huggies, ¿cierto? Un comercial que había antes y que dice que es algo caóticamente hermoso. La crianza es hermosa, pero al mismo tiempo es drenante, es cansadora, y sobre todo si eres mamá soltera. Hermanos, espero que este salmo nos enseñe y nos aliente a no bajar los brazos, a seguir en esta hermosa labor para ser padres, padres, ¿cierto? Y para la gloria del Señor, para la gloria de un Dios Padre. Esa es nuestra meta. Papá, si pudieras pedir una cosa por tus hijos para los 10 años siguientes, ¿qué sería? ¿Cómo te gustaría verlo en 10 o en 20 años más? Entremos en materia. ¿Cuál es el rol de un padre? Como padres cristianos, ¿hay alguna meta a la cual debamos apuntar? ¿Cuál debe ser la meta de un padre cristiano con sus hijos? Espero poder responder estas preguntas a lo largo del Salmo. Y Asaf, ¿cierto? El autor de este Salmo era uno de los principales cantores de su tiempo en Israel. Era el director del coro, ¿cierto? Casi que los domingos era nuestro Daniel Elvanger, era nuestro Emiliano. Y Asaf nos abre su corazón. Era un hombre que alababa al Señor y que llevaba a otros a la alabanza al Señor. Y nos cuenta su experiencia de líder de música. Y nos hace un masquil, que es como este subtítulo que aparece bajo el título del Salmo, ¿cierto? En nuestras Biblias. Él quiere decir, nos está haciendo una enseñanza. Y Asaf nos hace un llamado, a ti y a mí, a todo el pueblo reunido, ayer y hoy, y nos dice que la meta de los padres de todas las épocas, lo que debemos desear, lo que debemos perseguir, buscar y trabajar abnegadamente, drenantemente, cansadoramente, y lo que debemos soñar, es muchísimo más que criar hijos independientes y desenvueltos, o hijos de bien, ¿cierto? Sino que la meta que debemos desear
con nuestros hijos es la sublime tarea de preservar, de transmitir las buenas noticias de salvación a las próximas generaciones. Y de eso se trata el Salmo. La pregunta que vamos a estar contestando hoy es, ¿cómo preservar, cómo plasmar este mensaje de salvación, el Evangelio, en las próximas generaciones? A nuestros hijos, a nuestros bisnietos y bisnietos. Las Escrituras no nos dan una receta de cocina para la preservación del Evangelio. Vivimos tiempos donde queremos la receta, queremos los 3 pasos para, queremos el tutorial de YouTube para la crianza correcta. Es como esas clases de inglés, no existe el Duolingo de la crianza. No, para preservar el Evangelio en las próximas generaciones, la única manera es la influencia. O dicho de otra manera, el discipulado. Y Mateo 28 es claro, hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñando y bautizando. Ya, pero queremos más, ¿cierto? Esto es como que queda grande, es como todo, pero es como nada, ¿cierto? Miguel Núñez, un pastor famoso dominicano de nuestra época, dice, la sombra que un árbol proyecta es directamente proporcional al tamaño del árbol. Asimismo, la sombra que un padre proyecta sobre su hijo es proporcional a la sombra de la imagen de Cristo formada en él. Es decir, la receta es santidad. La receta, Padre, por favor, grabémonos esto a fuego en nuestras almas. La receta es la imagen de Cristo en ti y en mí, proyectada en la próxima generación, en nuestros hijos. Entonces, este salmo nos va a entregar 4 maneras para plasmar la imagen, para hacer eso que no hay recetas, no existen, es la vida misma. Este salmo nos va a entregar 4 recetas para plasmar la imagen de Cristo en la próxima generación. Padres centrados en la Biblia, padres que modelan con el ejemplo, padres centrados en la misión de Dios y centrados en el corazón y no en la conducta. Estas 4 cosas vamos a estar repasando hoy en el Salmo. Pero déjenme aclarar decir 3 consideraciones antes de empezar. Primero, este mensaje va específicamente dirigido a los padres, ¿cierto? Pero es para todos. Segundo, va dirigido a la iglesia, porque los padres ejercen su labor en el contexto de la familia de la fe. La iglesia es quien apoya, apuntala la labor de los padres en la enseñanza. Y pienso en los abuelos, esto es para ustedes. Pienso en los tíos, en la labor de los padres, ¿cierto? Como ellos apuntalan la labor del padre. Pienso también en los profesores del trole, en los profesores de los colegios, en las comunidades misionales. Por lo tanto, pienso en la iglesia entera. Este mensaje es para toda la iglesia, porque la iglesia es el contexto de apoyo a los padres. Y tercero, pienso en las mamás solteras. Este mensaje también es para ti, porque seguramente tú ejerces la difícil labor de ser padre y madre a la vez. Por lo tanto, ¿cómo plasmar la imagen de Cristo en la próxima generación? A través de padres centrados en la Biblia. Mira los versos 1 al 5. Mira tu Biblia. Voy a mencionar algunas palabras, algunas frases de los versos del 1 al 5. Por ejemplo, verso 1. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Verso 2, mis labios pronunciarán parábolas. Verso 4, no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas. Y verso 5, Él promulgó un decreto para Jacob y una ley para Israel. Es decir, Dios no se quedó en silencio, sino que dictó, como dice el verso 3, promulgó sus enseñanzas para ser transmitidas. Quiso dejarnos un testimonio, no nos dejó en el silencio. Las palabras mismas de su boca, de sus labios nos ha dejado. Versos 1 y 2. Lo repite 2 veces, ¿cierto?
Muchas veces queremos escuchar la voz audible de Dios. ¿Sabes cómo? Leyendo la Biblia. No necesitamos una voz audible más, porque ya la tenemos. Escuchamos su voz al pronunciar sus palabras escritas. La palabra ley es la famosa palabra Torah, que significa enseñanza. No es un cerro de mandamientos gigantes, áridos, pesados, que están sobre nuestras espaldas. No, es una guía para vivir. La Torah es como una carretera en el camino. Nos guía el camino para vivir para Dios. John Piper, ¿cierto? Un famoso predicador de nuestra época, dice, este libro, la Biblia, es la manera que Dios nos ha querido hablar a nosotros hoy, de manera clara, autoritativa y 100% confiable. Si Dios es más importante que todo, su palabra es más importante que todo, excepto Dios. Entonces, una forma concreta, ¿cierto?, de que su palabra sea usada para preservar el testimonio del Señor a las futuras generaciones es, en primer lugar, aunque suene muy obvio y simple, leer la Biblia, relacionarnos con la Biblia. Sproul dice, no leemos o nos cuesta leer la Biblia, no porque sea difícil o aburrida, sino porque requiere trabajo. Papá, te pregunto, ¿cuánto dedicamos a leer la Biblia? De manera personal, en comunidad, los domingos, en comunidad, en grupos más pequeños, las comunidades misionales. O en discipulados. ¿Nos dejamos ser expuestos a las Escrituras? El Salmo 119:15 dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite. Como la pregunta del comienzo, si pudieras pedir una cosa por tus hijos para 10 años más, para los 20 años más, ¿qué sueñas para él? ¿Cómo te gustaría verlo? Cierra tus ojos un segundo ahí. ¿Sueñas con tus hijos hallando deleite en los estatutos del Señor? ¿Sueñas con tus hijos relacionándose profundamente, hallando deleite, poniendo sus ojos en las Escrituras, siendo buenos y profundos lectores y amando la palabra del Señor? ¿Es un sueño para ti esa imagen? Dios así lo quiera. ¿Cómo plasmar la imagen de Cristo en la próxima generación? Siendo padres centrados en la Biblia. Segundo, siendo padres que modelan con el ejemplo. Los versos 1 al 4. Dice, atiende, presta oído también, los versos del 1 al 4. O más adelante dice, cosas que hemos oído o conocido. La crianza no es solo traspaso de información, y que por cierto lo incluye, sino que al mismo tiempo Dios quiere que esa información sea traspasada de una generación a otra a través del ejemplo de un padre. Aquí nos sirve la frase, haz lo que digo, pero no lo que hago. Miren, y quiero compartir con ustedes este pequeño video. De eso se trata, modelar, vivir, hacer un discípulo, que tu hijo sea un discípulo. Y es lo que Deuteronomio 6, 1 al 2 dice, este clásico pasaje, ¿cierto?, acerca del traspaso del Evangelio a las próximas generaciones. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara,
para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Miguel Núñez también dice, no puedo plasmar hacia afuera lo que no he plasmado en mi interior. Es lo mismo que dije en la introducción. La sombra que un árbol proyecta es directamente proporcional al tamaño del árbol. Asimismo, la sombra que un padre proyecta sobre su hijo es proporcional a la sombra de la imagen de Cristo formada en él. Y aquí suceden dos cosas muchas veces en la práctica. Muchas veces sucede que la enseñanza sin modelo puede causar rebelión. Ese es un extremo. La enseñanza sin modelo puede causar rebelión. Por el otro lado, papás permisivos, ¿cierto? Y poco serios con su fe producen hijos permisivos, ¿cierto? Es como cuando uno toma un jabón, ¿cierto? Si lo tomas muy fuerte, ¿qué pasa? Salta. O también, si lo tomas muy suave, se cae, ¿cierto? Y los hijos se rebelan porque huelen y porque saben perfectamente detectar el doble estándar. Y eso les molesta. Pero no solo les molesta a ellos, sino que también Dios lo ve. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por el contrario, la enseñanza humilde, acompañada de un modelo, como mostramos en el video, un ejemplo amoroso, un ejemplo humilde, que pide perdón, que eso genera confianza, genera fe, genera validación del Padre en el Hijo. Y por sobre todas las cosas, eso Dios lo ve. Pero cuando pensamos acerca de modelar, ¿cierto? Con el ejemplo, ¿qué es lo que se te viene a tu mente? ¿Qué frases? ¿Qué conceptos? ¿Qué imágenes? ¿Pensamos en perfección? No, no se trata de eso. Dios nos llama a modelar a un Padre que sabe que no es Dios, que sabe, hijo del Padre, que se sabe un Padre imperfecto, pero que no oculta su imperfección, sino que pide perdón, que se arrepiente y que se conduce a sí mismo, ¿cierto? Y a su Hijo a los pies del Padre perfecto. Ese es el modelo. De eso se trata cuando hablamos de modelar con el ejemplo. Modelar un ejemplo de humildad, de sumisión, tanto de manera individual como en comunidad. No se trata de perfección, se trata de arrepentimiento. Se trata de saberse no independiente, se trata de saberse dependiente del Señor. De eso se trata. Nuestros hijos no pueden obedecer y nosotros como padres sabemos que es así, pero nosotros tampoco. Un día, uno de mis hijos dijo, no puedo obedecer. Y nosotros le dábamos la instrucción. Y mi hijo frustrado dijo, que no puedo obedecer. Y lo gritaba. Y inmediatamente yo le dije, yo tampoco, le dije, yo tampoco. Por eso, tú y yo necesitamos ir a Jesús. Él me perdona, Él te perdona y nos ayuda y nos acepta, pero nos perdona. Nos acepta como somos, pero nos cambia. Es como un padre, como el hijo pródigo. Te acepto, te acepto. Pero asimismo, Dios está comprometido en el cambio de nuestras vidas, en la santificación, en no quedarnos igual. ¿Cómo plasmar la imagen de Cristo en la próxima generación entonces? Centrados en la Biblia y segundo, modelando con el ejemplo. Tercero,
centrados en la misión de Dios. Verso 4, cuando dice, no las esconderemos a sus descendientes, hablaremos a la generación venidera. ¿De qué, cierto? Del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Entonces, claro, hemos dicho que nuestro traspaso, nuestra crianza, ¿cierto? Debe ser centrada en la Biblia y en el modelo. Y por lo tanto parece como obvio, ¿cierto? Que debe ser teocéntrica o centrada en la misión de Dios. Pero veremos que no es así. ¿Por qué? Porque una vez convertidos, es muy fácil seguir siendo cristianos egoístas. Podemos seguir siendo cristianos independientes, lejos de Dios, convertidos, pero lejos de Dios y de su comunidad. Padres egocéntricos, centrados en nuestras agendas y en nuestros proyectos propios. Es tan real, porque podemos vivir un cristianismo con M y no un cristianismo. Pero ser cristianos igual, porque ser cristianos, ser hijos de Dios, el Padre, no depende de uno, no depende de mí ni de ti, depende de Él. Él nos convierte, Él nos hace sus padres. Ahora, nos sumamos a la misión de Dios y me tomo de las palabras de un escritor cristiano que dice, papá, ¿cuál es la mejor noticia que usted puede imaginar? ¿Cuál es el sueño en el que dices, si solamente complete la oración? Si solamente. Tal vez el trabajo que siempre has querido, tal vez que tu cónyuge de pronto se convierta en la persona que siempre deseaste, o que tu hijo salga bueno. ¿Cuál sería la mejor noticia para ti? Hagamos la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Cuál es la razón para levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que te conmueve y motiva durante el día? ¿Qué es lo que es suficientemente importante como para que tú estés dispuesto a dar tu tiempo y tus talentos y tu energía? ¿Qué es tan importante como para que centres tu vida alrededor de eso? Papá, somos hijos de un Padre celestial, todopoderoso, y hemos sido hechos parte de su familia. Tenemos una nueva identidad y una nueva misión. Y la misión de Dios es dar a conocer a la siguiente generación el poder del Señor, sus proezas y sus maravillas. La buena noticia del Evangelio para ti y para mí hoy no tiene que ver con bienes o relaciones. Las hay. Dios provee. La misión de la iglesia, la misión de la familia de Dios aquí en la tierra, desde un comienzo de los tiempos, tiene relación con algo que realmente vale la pena vivir. Y Jesús lo dijo en Marcos 1:15, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestra misión ahora es la misión de Jesús, no nuestras agendas, su agenda. Y su agenda fue romper con nuestra lealtad a nuestras propias vidas, a nuestras propias agendas y a llamarnos a su única meta por la cual vale la pena vivir. A ser discípulos para la gloria del Padre. Esa es su agenda. Plasmar a Jesucristo en la próxima generación. Plasmar a Cristo en la próxima generación. Esa es la meta del reino. Esa es la misión de Dios. ¿Te sumas? Mi esposa, la Maca, tenía una ex compañera y sus papás hacían reuniones, eh, eran masones y hacían reuniones en el subterráneo de su casa, reuniones secretas.
Y Maca un día le pregunta, si tus papás dicen tener la verdad, ¿no te llama la atención que no te expliquen nada de eso? No respondió. De hecho, a Maca le llamó la atención eso. No. Bueno, eso es justamente lo que no queremos que pase. No somos una secta y ojalá no actuemos como. Pero si nos mantenemos callados y en silencio, vamos a ser bien parecidos a una. En su esencia, el Señor ha diseñado que su mensaje se preserve persona a persona. No hay recetas. No hay recetas. ¿Te vas a sumar a la misión de Dios? Cuarto, plasmamos la imagen de Cristo en la próxima generación, centrándonos en el corazón y no en la conducta. Y aquí me tomo del verso 8, pero esto continúa hasta el final del verso 72. No lo voy a leer los 70 versículos, pero el verso 8 dice así: así, ¿cierto? Después de todo esto, ¿cierto? Dicho todo esto, centrados en la Biblia, con el ejemplo, en la misión de Dios, ¿cierto? Verso 8. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. O por ejemplo, como dice en el verso 10, no cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, etc. Y así continúa el Salmo. El problema de Israel es el mismo problema tuyo y mío. No es un problema que está en la superficie de nuestras vidas, en las acciones o en la conducta. Es algo profundo. Es un corazón fluctuante. Es un espíritu, como dice el verso 8, infiel. O como dice el verso 10, olvidadizo, que niega al Señor. Un corazón pecaminoso que clama por independencia. Ese es nuestro problema. El problema está en nuestros corazones. Por eso Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y Jesús dice exactamente lo mismo en Marcos 7:21. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios. ¿Ves? Eso es lo externo. Adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. ¿De dónde? Del corazón. De un bebé, del corazón de un joven, de un corazón de un adulto. De un corazón también de un pastor. Una famosa frase dice, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Mis dos hijos, Daniel y Amanda, de 6 y 4 años, pelean constantemente y diariamente por sus juguetes, ¿cierto? No estoy diciendo nada nuevo. Y obviamente Daniel, que es mayor, gana porque es más fuerte y porque es más rápido, ¿cierto? Entonces, si veo esa batalla entre dos personas, entre Dani y Amanda, por un juguete, por ese Lego que aman, ¿cierto? Si veo ese problema en términos de justicia, los papás decimos, ¿quién lo tenía primero? ¿Cierto? ¿Quién lo tenía primero? Yo. Entonces, pásaselo. Pero si miramos este mismo problema bajo los lentes bíblicos, ¿cierto? En términos del corazón, la cosa cambia. Allí veo a dos niños egoístas que claman por ser el centro de sus propios reinos. En pocas palabras, ellos están diciendo, no me importas tú ni tu felicidad, solo me intereso yo y mi reino. Mi felicidad depende de ese juguete al punto que estoy dispuesto a gritarte y a golpearte.
si fuese necesario. Dos posiciones opuestas, pero con corazones iguales. Uno más rápido, uno más lento, pero dos corazones iguales, egoístas. Ambos necesitados de alguien que los rescate y los transforme a nivel del corazón, no a nivel de la conducta. Por eso la crianza, padre, no es conductismo. Esa psicología de la conducta sirve hasta cierto punto. En este ejemplo y a cada rato en nuestras propias vidas como papás, vemos que el corazón dirige la conducta. Y eso pasa. Eso dijo Jesús en Marcos 7. Eso dijo Salomón. Hay una famosa frase que dice, lo que el corazón desea, la voluntad escoge y la mente ordena. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo entonces? ¿Cómo vivo, cierto, centrado en el corazón y no en la conducta? De nuevo, no hay recetas, pero como padres debemos ayudarlos, ¿cierto? A ellos, que a medida que crecen aprendan con mucho amor y con nuestro ejemplo, ¿cierto? A ver sus corazones. Que ellos entiendan a ver que el problema es profundo, interno, es de ellos y no de las circunstancias, no del compañero, no de la hermana, no del hermano. Y llevarlos a la cruz. Tanto tú, Padre, como yo y como nuestros hijos, ambos tenemos el mismo corazón, obstinado, rebelde y fluctuante, como dice el verso 8. Ambos necesitamos ser envueltos por el abrazo perdonador del Padre Celestial. Nuestro hijo, y yo también necesito ese abrazo del, del Padre pródigo, ¿cierto? Y ser abrazados por ese amor que nos acepta una y otra vez, a pesar de nuestro pecado, que nos perdona, y volver a esa sangre que nos limpia de toda maldad. Gracias al sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que hace posible que un padre y un hijo se reconcilien bajo un mismo perdón. Para eso no hay receta. Y esto requiere mucho amor. Y yo sé que lo tienes, Padre, pero también mucho trabajo. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Requiere ser un padre presente, requiere comunicación y requiere compasión. Y esto es desafiante en una cultura que idolatra el trabajo, el hacer por sobre el ser. Cristianos sucumbiendo frente a los ídolos del confort, dejando de lado el tiempo para estar con los hijos a diario. Esto requiere no delegar la crianza a los colegios. Esto requiere no delegar la crianza a las jornadas completas. En cuanto sea posible, Padre, que no sea así, en cuanto sea posible. Yo sé que es difícil. ¿Con quién los dejamos? Yo sé que es difícil, pero te animo a que no delegues la crianza al colegio. Y por otro lado, también requiere eliminar métodos no bíblicos de crianza. Y aquí me tomo de un autor que dice la típica frase, pero si conmigo funcionó. Eso no siempre funciona. Y eso también no siempre es bíblico. Puede que no funcione con tu hijo. Pero no míralo desde un punto de vista pragmático. ¿Eso que funcionó para ti es bíblico? ¿Dios lo bendice? Segundo, la psicología del soborno o de la manipulación. El clásico. Si te comes toda la comida, mañana hay paseo. Piensa bien un segundo. ¿Qué está aprendiendo el niño ahí? ¿A ser sumiso a la voluntad del padre? No. Está aprendiendo a obedecer por conveniencia.
¿Está obedeciendo? Bien. Bueno, atacaste la conducta, pero es una obediencia que le conviene. Es decir, es egoísmo. Es una obediencia centrada en lo que es mejor para él. Le conviene obedecer. Para él, al final es un buen negocio obedecer. Ojo, esta herramienta a veces es buena usarla para casos extremos, cuando estamos cansados, ¿cierto? Agobiados, y frente a un grito, frente a una pelea, frente a un golpe, es mejor a veces hacer. Pero en esos casos puntuales, centrados en el corazón y no en la conducta. Esto requiere amor, requiere trabajo. Y sobre todo, si hemos recibido malos ejemplos de nuestros padres. Pero saben, hermanos, en el cristianismo hay esperanza, porque tenemos un Dios Padre. Si estás aquí y si eres hijo de Dios, es porque eres hijo de un Padre todopoderoso y has recibido el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Un Padre que te llama con cuerdas de amor, un Padre paciente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque quizás tú miras tu pasado y has recibido malos ejemplos. Quizás ves ausencia. Pero ¿sabes qué? El pasado te condiciona. El pasado te forma, pero no te determina. Dios te determina. El Señor determina tu presente y tu futuro. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestro Padre es poderoso para perdonar, para restaurar tu pasado, para sanar todos esos rencores y aprender junto a los hermanos de la fe a ser esos padres que viven esta vida que sí vale la pena vivir, la misión de Dios, esta vida de traspasar el poder, las proezas y las maravillas de Dios a las próximas generaciones. Hermano, el pasado te condiciona, pero no te determina. El Señor te determina. Hay esperanza, porque somos hijos de un Padre todopoderoso. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta del principio. Si pudieras pedir una cosa para tus hijos, para 2 años, para 10 años más, o cómo te gustaría verlos de aquí a fin de año, ¿qué sería? ¿Qué pedirías? ¿Cómo te gustaría verlo? En otras palabras, ¿cuál es la meta de tu paternidad? Por último, y con esto finalizamos, Asaf nos muestra su meta. Verso 7. Míralo ahí en tu Biblia. Así ellos, es decir, el pueblo de Dios, la próxima generación, pondrían su confianza en sus bienes, en una relación amorosa, no, en Dios. Y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. La meta de Asaf para traspasar la imagen de Cristo a las próximas generaciones es apuntar a la fe en Dios para que cumplan sus mandamientos. Ese es el proyecto de Dios. Esa es la misión de Dios. Papá, ¿te sumas? ¿Te vas a sumar a esta meta? Y recuerdo el clásico ejemplo de crianza, ¿cierto? En 2 de Timoteo 1:5, cuando dice, traigo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, ¿qué trae a la memoria? Tu fe, la fe de Timoteo. El motor, ¿cierto? El motor de Timoteo es la fe, la confianza en Dios, ¿cierto? Este entregarse a los brazos del Padre. Recuerdo traigo a la memoria tu fe sincera.
la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo vamos a plasmar la imagen de Cristo a las próximas generaciones? Centrándonos en la Biblia, modelando con el ejemplo, centrándonos en la misión de Dios y centrándonos en el corazón y no en la conducta. Y para todo esto está la comunidad, para acompañarte. Hermanos, terminemos con una oración. Padre, te invito a cerrar tus ojos. Iglesia, cerremos nuestros ojos ahí y oremos al Señor. Tomémonos unos segundos. ¿Y en qué cosas el Señor te está llamando al arrepentimiento? Tómate unos segundos ahí. Padre, perdón, Señor, perdón, Padre, porque cuántas veces, Señor, estamos centrados en nuestras propias agendas, Señor. Olvidando, Señor, que tu agenda es hacer discípulos, Señor, tu agenda es levantar una próxima generación, Señor. Perdónanos, Padre, por perder el tiempo. Perdónanos, Padre, por mirarnos a nosotros mismos y no mirarte a ti, Señor. Un Padre que nos acoge con brazos de amor, incluso que nos va a buscar y nos llamas con cuerdas de amor, Señor, y nos atraes hacia ti y nos recuerdas vez tras vez, Señor, que se trata de ti, no se trata de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Padre, lloramos que tú levantes. Padre, lloro por los hombres, por los padres de esta iglesia, por los padres actuales y por los padres que habrán de venir. Levanta una generación, Señor, de padres avivados, Señor, centrados en ti, en tus palabras, Señor, en las escrituras, centrados en el modelo y no el ejemplo, Señor. Centrados en la misión de Dios y en el corazón y no en la conducta. Padre, oramos que tú levantes esta generación de padres en primer lugar, para que ellos levanten una generación futura de hijos, de verdaderos discípulos, Señor, que ponen su confianza en ti. Señor. Haz esta obra tú, Señor, en nosotros, para la gloria, Señor, de ti. Porque tú eres un Padre que nos perdona vez tras vez, Señor, y nos limpias con la sangre de Jesucristo, y nos restauras y nos transformas para vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.